Estamos de vuelta en esto que es la 10ª temporada de Meridiano 64. Un cuarto de siglo sin justicia, un cuarto de siglo sin impunidad. Se han cumplido hace poquitos días 25 años del atentado en Río Tercero. Este va a ser alguno de los temas que vamos a dialogar con el intendente, Marcos Ferrer. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas noches. Muchas gracias por compartir la pantalla de Meridiano 64 vía Skype. Bueno, hacenos, Marcos, antes de pasar a los temas de actualidad y de COVID-19, un balance breve de lo que fue el atentado en tu ciudad y estos 25 años de impunidad. Bueno, justamente como vos lo decís, es mucho más doloroso el transcurso de todo este tiempo al no haber justicia, no se vea justicia reflejada sobre este caso, ¿no? Se ha encontrado la verdad, que eso es importante para nosotros, que fue un atentado, fue un hecho intencional. Y obviamente que eso, cuando se logró conocer la verdad, recrudeció el dolor que originalmente teníamos, porque una cosa es percibir que accidentalmente ocurrió algo y otra cosa es muy distinta, saber que alguien planificó este hecho de manera deliberada e intentó desaparecer una ciudad prácticamente, ¿no? Entonces, saber que hubo alguien pensando esto detrás de ese hecho, para nosotros se volvió mucho más doloroso y mucho más aún cuando no llega la justicia, ¿no? Cuando los verdaderos responsables todavía disfrutan de su libertad. Si bien ha habido gente condenada, los máximos responsables recién ahora para febrero están a la espera de ser juzgados y la verdad que de parte nuestra con poca expectativa porque siempre parece una chicana jurídica que lo impide. ¿Hasta dónde pensás que llega la cadena de impunidad y la cadena de complicidades y cómo podrías definir el rol de la justicia? Mira, pienso que la cadena llega hasta muy arriba, particularmente tengo un convencimiento ciudadano de que el expresidente Menem está vinculado directamente, porque se demostró que estaba vinculado directamente a la mega causa de venta de armas a Croacia y Ecuador, que fue la voladura de la fábrica, el atentado, fue para encubrir justamente las pruebas de esa venta ilegal de armas, ¿no? Él fue condenado en una primera instancia, estuvo preso, si te acordás, en la quinta de Sí, Gostañán. bueno, Después, preso. en la segunda instancia, sí, en prisión domiciliaria. En la segunda instancia, él sale indemne, pero por una cuestión de plazos procesales, digamos, no porque la causa en sí lo hubiera exonerado, sino porque no se cumplió determinado plazo y por eso él quedó absuelto, ¿no? Una cosa un tanto extraña. Con respecto a esta causa, primero hay un convencimiento generalizado, pero además todo lo que ocurrió posterior a la explosión fue muy llamativo, la muerte de muchos testigos, testigos claves en la causa, muertes dudosas, varios suicidios, después relatos de los familiares de las víctimas y de Ana Gritti, que fue una de las que más investigó esta causa, de persecuciones, de intercepciones de su teléfono, de autos permanentemente negros que la perseguían por todos lados. Entonces, evidentemente que al menos esferas altas del poder estaban vinculadas con este hecho y que intentaron, de la forma que pudieron, intentaron encubrirlo de alguna manera, ¿no? A la larga, por suerte, la verdad terminó saliendo a la luz. El rol de la justicia, la verdad que no hay mucho para decir. En la Argentina sabemos que es un proceso engorroso, sobre todo de la justicia federal. 25 años hablan por sí solos, ¿no? Si vos tenés un hecho delictivo y te lleva 25 años y todavía no encontraste el responsable, esto porque es un delito de prácticamente lesa humanidad, porque ha sido un atentado, pero imagínate un delito común que espere 25 años, una condena, ya hubiera prácticamente desaparecido de los registros, ¿no? Esto es un delito vigente por la lucha ciudadana, más que nada. Seguramente que sí, Marco. Bueno, luego de semanas muy preocupantes de COVID-19 en Río Tercero, ¿cómo están hoy en la zona? ¿Cómo están hoy en el departamento? Y después de eso te pregunto, lógicamente, por esta seguidilla de habilitaciones para el turismo. Mira, lo cierto es que hay una meseta, los casos han bajado considerablemente, habíamos tenido picos
diarios de 80, 90, hubo 10 de hasta de 100 casos. Ahora estamos en un promedio de 25 diariamente y son muchas más las altas que los casos positivos nuevos. Y con un dato alentador que es la negatividad, es decir, si haces un parámetro sobre 100 casos testeados, tenés una positividad de alrededor del 30%, cuando hemos tenido en otros momentos el 60%, ¿no? ¿Cuántos testeos Eso es están haciendo aproximadamente por día? Y hoy ha descendido bastante, pero estamos alrededor de unos 50 testeos diarios aproximadamente. ¿Y eso Con un cuántos positivos arrojan esos 50 testeos? mira, aproximadamente alrededor de 20 diarios. Tenés que pensar que hay testeos que son inmediatos, como el test de antígenos, y hay otro que demora 24 horas, como es el PCR. Ujú. Entonces, algunos casos se van atrasando, pero el promedio aproximadamente nos está dando 20 casos por día. Eh, que bueno, teniendo en cuenta el tamaño de la ciudad, no es un número que nos desborde. La situación sanitaria ha mejorado muchísimo en cuanto a las camas. Tenemos prácticamente 90% de camas libres, tanto en internación común como en terapia. O sea que Entonces, solamente tienen ocupado el 10% de las camas. sí, al día de hoy sí, obviamente a veces varía un poquito más, sobre todo las camas de terapia, porque somos una ciudad que recepta de otras ciudades también personas contagiadas, entonces puede variar ese número no en función de la realidad de Río Tercero, sino en función de la realidad de la zona. Pero también es cierto que en la zona se ha tranquilizado bastante la cantidad de casos, por lo que venimos viendo, así que estamos en una meseta, no es una meseta muy baja, tampoco es una meseta alta, pero bueno, se mantiene ahí y en ese punto es medianamente controlable la situación. Obviamente hay que tratar que no se desborde, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre lo que va a ser la libre circulación interdepartamental, turismo interno y luego turismo a partir del 1 de enero? A mí me parece bien, ¿no? Me parece que hay un hartazgo generalizado de la población de estar encerrados. Nosotros no podemos tener como respuesta ante todo encerrar a todo el mundo. Sí creo que es necesario que en algún momento se habilite la circulación. Lo que también creo es que tiene que haber controles, tiene que haber protocolos y que tiene que haber un compromiso de las personas de respetar esos protocolos, ¿no? Porque si no, esto se va a desbaratar de nuevo y va a hacer nuevamente que volvamos para atrás, porque al no aparecer la vacuna, al menos todavía, ojalá que aparezca en el verano, nos obliga como única medida de respuesta al encierro. Eh, pero creo que hay un conocimiento bastante acabado en la población de cuáles son las formas de cuidarse y que tienen que hacerse responsables. Ya no depende tanto de la autoridad, ni del gobierno provincial, ni de los municipios. Ahora depende un poco también del compromiso ciudadano y de la conciencia que cada uno tiene de cuando va a lugares comunes con otras personas, tener el cuidado que corresponde. De lo contrario, van a pasar un mal rato. Imagínate estar de vacaciones y contagiarte, no debe ser nada agradable para nadie. Entonces, no solo el cuidado personal desde el punto de vista, si se quiere, egoísta, decir, bueno, me cuido yo, sino también de cuidar a los otros, ¿no? Y en el caso de los comercios, los hoteles, las casas, bueno, también cuidar a sus clientes, porque en definitiva lo que le da de comer a todo el sector turístico es justamente el turista. Así que hay que cuidarlo y creo que de esa manera se puede llevar adelante la actividad y se irá viendo a medida que va avanzando la temporada los parámetros de contagio, los recursos con los que se cuenta. Ujú. Ojalá que la gente tome conciencia y entienda que tiene que ser parte de la solución y no parte del problema. Intendente, ¿cómo están los empleos municipales y las fuerzas policiales respecto a los controles, fiestas clandestinas, no sé, controles dispersos en la vía pública, en las rutas, en las calles y cómo se están preparando para ya la llegada del turismo y de una circulación masiva que en días nada más ya va a estar permitido? Mira, con respecto a las reuniones sociales, es un control muy difícil de hacer, ¿no? Y en las ciudades como las nuestras, que son un poco más grandes, peor aún, porque la cantidad de domicilios que tenés es interminable. Entonces, yo creo que la prohibición en sí no tiene mucho sentido cuando es imposible de controlar. Es decir, de nada sirve que yo te diga, no hagas tal cosa si después no puedo ir a controlar que si lo estás haciendo te pueda sancionar. Digamos. Es medio difícil de hacer. Entonces, creo que para mí, ¿no? Según mi enfoque, conviene más
una medida colaborativa en ese sentido. Es decir, bueno, pedir la colaboración de quienes se van a juntar, que sabemos porque es inevitable que lo hagan con los cuidados que corresponden, que lo hagan en la medida de lo posible al aire libre, que traten de mantener la distancia, entendiendo que se están cuidando mientras lo hacen. En cuanto a las rutas y al tránsito en sí, bueno, nosotros entiendo que ese control es importante hacerlo para saber qué dimensión, qué cantidad de gente está transitando por las rutas, pero la verdad que desde el punto de vista sanitario no le veo mucho resultado. Sí creo que me parece que en los lugares donde hay aglomeración de personas es donde hay que poner el foco, ¿no? Entonces, en los lugares donde tenés la costa de un lago, donde tenés un río que es muy concurrido, donde tenés lugares de sierra donde permanentemente va gente, ahí es donde yo pondría, si dependiera de mí, ¿no? El foco de controlar, obviamente, que la gente no se agolpe en un solo lugar, ¿no? Y que no tengas 1000 personas en 100 metros y después 200, 300 metros más sin nada. Me parece que ahí es donde hay que poner el foco, tratar de establecer lugares, tratar de pintar lugares donde se puedan armar reuniones pequeñas, y después tener conciencia de lo que te decía recién, de que depende también de la conciencia ciudadana. O sea, lamentablemente no puede haber un policía por cada persona, ni puede haber un inspector municipal por cada persona. La realidad es que si la gente apretó el botón verde, de nada sirve que nosotros apretemos el botón rojo. Lo que sirve es que juntos nos pongamos a entender el problema y, como te decía, ser parte de la solución. ¿Cómo? Cuidándose, ya sabemos cómo es, hay que mantener la distancia, hay que tratar de estar al aire libre, hay que tratar de usar el barbijo la mayor parte del tiempo. Obviamente no le va a pedir a una chica que está tomando sol o a alguien que está tomando sol que se saque el barbijo, que se ponga el barbijo, porque no va a querer, ¿me entiendes? Bueno, pero tratemos en la medida de lo posible, si vamos a tomar una cerveza, que cada uno tenga su vaso, si vamos a tomar un mate, que cada uno tenga su mate, cosas que ya, la verdad, a esta altura, no creo que haya alguien que no lo sepa. Deberían haber pasado a ser algo lógico. Marcos, te agradecemos por haber formado parte de esta 10ª temporada de Meridiano 64. Quedan nuestras puertas abiertas. No, por favor, gracias a ustedes, muy buenas noches y muy buen programa. Bueno, muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa. Tras ella vamos a recibir al doctor Darío Gijena Parker.